Hablemos de pensiones. Conscientes de nuestro papel como medio de comunicación responsable y de que la situación actual de las pensiones en Costa Rica merece toda nuestra atención, es que la Cámara Nacional de Radiodifusión, por medio de su programa Panorama, abre un espacio de información y diálogo sobre el Sistema Nacional de Pensiones. Hoy iniciamos el espacio Hablemos de Pensiones con un análisis del proyecto de ley denominado Pensión Básica Universal. Nuestros invitados son Susan Quiroz, secretaria general de la Unión Nacional de Trabajadores, y Carlos Arias Alvarado, director ejecutivo de JUPEMA. A manera de resumen, el proyecto de creación de una pensión básica universal propone que todas las personas nacidas en el país y que residan en el mismo, así como las personas extranjeras con más de 40 años de vivir en Costa Rica, reciban una pensión otorgada por el Estado, la cual tendrá un monto igual a las pensiones del régimen no contributivo, que en la actualidad es de 82,000 colones. Esta nueva pensión la recibirían solo aquellas personas que no reciban otro tipo de pensión. La propuesta ha recibido críticas. Por ejemplo, algunos señalan que la fuente de los fondos para esta nueva pensión afectaría a otros regímenes de pensiones, además de competir con un régimen ya existente, como el no contributivo, por lo que más bien debería pensarse en fortalecer este en lugar de crear uno nuevo. Escuchemos a Carlos Arias Alvarado, director ejecutivo de JUPEMA. Hay que entender que el Sistema Nacional de Pensiones tiene 4 pilares, ¿verdad? Una pensión básica, ¿verdad? Una pensión complementaria, una pensión voluntaria y una pensión no contributiva. Es decir, que ya nosotros tenemos dentro de nuestro sistema multipilar, ya tenemos el régimen no contributivo que emula a la perfección la pensión básica universal. Es decir, bien podemos cambiarle el nombre, ¿verdad? Y ponerle en lugar de el régimen no contributivo pensión básica universal. Yo esto lo que he dicho es, bueno, si lo que quieren es efectivamente darle una pensión básica universal, maravilloso, todos lo vamos a aplaudir. Para aquellas personas que no hayan podido contribuir y que estén en pobreza extrema, todos lo deseamos. Bueno, porque el Estado no financia eso y no hace falta gran cosa, lo único que hay que hacer es cambiarle el nombre, si eso es lo que quieren, al régimen no contributivo y darle recursos a ese régimen no contributivo para que puedan otorgarle pensiones a toda esa gente que está en pobreza extrema. Por su parte, Susan Quiroz, secretaria general de la Unión Nacional de Trabajadores, indicó que a esta organización le preocupa que la propuesta sea el inicio de un cambio en el Sistema Nacional de Pensiones, el cual se ha caracterizado por tener un componente muy fuerte de solidaridad. Para las y los costarricenses decirles que, por ejemplo, un régimen de capitalización individual es el que se aprobó en Chile en la época de Pinochet y que ese país suramericano en los últimos años ha estado intentando revertir no solo las condiciones de las pensiones, sino las consecuencias que ha traído ese régimen de pensiones a Chile. Estaba revisando datos y, por ejemplo, el día de hoy tenemos que el 72% de las personas chilenas que reciben una pensión reciben menos del salario mínimo por concepto de pensión, o que 1 de cada 4 chilenos recibe una pensión que está por debajo de la línea de pobreza. Entonces eso lo tenemos que tener muy claro porque ya se menciona aquí también el proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, pero en realidad detrás de eso lo que se oculta es, por ejemplo, una maniobra desde nuestra perspectiva que busca desfinanciar al IBM como régimen universal y solidario y además de eso introducir una reforma estructural a nuestro régimen de pensiones. En nuestros canales digitales puede acceder a la entrevista completa que le realizamos a doña Susan y a don Carlos sobre el proyecto de ley de pensión básica universal. El próximo miércoles 24 de agosto volveremos con Hablemos de Pensiones, analizando el proyecto de ley denominado Mismo Patrón, Igual Contribución.